En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, verán ustedes, vamos a salirnos un poco de la política de trazo grueso y nos va a venir, la verdad, bastante bien. Y vamos a hablar de la lectura de los libros, aprovechando que se celebra el 23 de abril el Día Mundial del Libro. Vamos a comprobar qué salud tiene el libro en tiempos de la era digital. Para ello nos acompañan en este estudio 4 invitados que ya les presento. José María Martínez, director del Instituto Cervantes aquí en París. Bienvenido. Muchas gracias. Claudia Pardo es profesora de literatura en la Universidad de Orleans. Bienvenida. Gracias, Carlos. Marie-Laure Sara de la Bessier es doctora en estudios latinoamericanos, investigadora y profesora en filología española. Bienvenida. Hola, Carlos. Muchas gracias. Y Eduardo Scott, escritor que ha publicado recientemente el ensayo Caminantes y ahora lo publica en francés, si no me equivoco, ¿verdad, Edgardo? Soy Edgardo. Eduardo era mi abuelo, pero siempre me dicen, pero soy yo. De acuerdo. Gracias. El libro en tiempos de pantallas, hoy nuestro asunto en Primera Plana. El Día Mundial del Libro se celebra cada 23 de abril con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Fue en 1995 cuando la UNESCO lo declaró por primera vez. Uno de los motivos se debe a la supuesta coincidencia, ya saben, del fallecimiento de grandes figuras de la literatura universal como Cervantes, Shakespeare o el Inca Garcilaso. Hoy hablamos de libros y de hábitos de lectura en la era del elefante de las pantallas. ¿Cómo condiciona la sociedad digital y de las redes sociales que podamos concentrarnos en el ejercicio de la lectura? Nos interrogamos también por el libro objeto. ¿Qué valor tiene en la actualidad? ¿Cómo es esa relación entre el libro y el lector? Que al fin y al cabo es el protagonista último del Día del Libro. Y en esta ocasión, este año, con los 10 años de soledad y nostalgia que se cumplen ahora por la muerte de otra leyenda, Gabriel García Márquez. Repasemos algunos reflejos que nos deja este día en la prensa. Diario Le Figaro. La práctica de lectura se hunde entre los jóvenes. Parecida constatación hace en España el digital El Diario.es. La lectura se estanca en España y las pantallas tienen cada vez más culpa. En el diario Liberación, fíjense en esta frase del neurocientífico francés Michel Demourguet. Muy crítico con la educación digital. Ninguna actividad tiene efectos tan profundamente positivos como la lectura de libros. Bueno, les pregunto para empezar, ¿cuáles creen que son los efectos o las aportaciones que nos hace la lectura? José María. Bueno, yo creo que de entrada una esencial, y es que nos permite ir más allá de nosotros mismos. Es decir, todo ser humano tiene una vida y esa vida es limitada. Tenemos unas experiencias limitadas. Los libros lo que hacen es ampliarnos ese marco, ampliarnos ese mundo. Uno no sabe nada de lo que ocurre en Japón o de lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre a otros seres humanos, de otros conflictos. Los libros nos acercan a ellos y muchas veces, por no decir casi siempre, sobre todo en el caso de las obras maestras, un personaje de una obra literaria es mucho más cercano que muchas veces un familiar. Claudia. Bueno, yo creo que las aportaciones de la lectura son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia, del pensamiento crítico. Creo que la lectura, digamos, por un lado está todo este ejercicio de codificación, pero por otro lado también está esta comprensión que nos permite articular información y que evidentemente es parte del ejercicio, ¿no?, intelectual y del ejercicio que tenemos que tomar atención a nuestras habilidades cerebrales en realidad, ¿no? Entonces, así como ejercitamos el cuerpo, así como ejercitamos ciertas habilidades físicas, ¿no? Bueno, la lectura también es una forma de ejercicio en este caso del cerebro, ¿no? Luego les voy a preguntar por esa especie de inversión, porque efectivamente igual que vamos al gimnasio a trabajar los músculos, igual que compramos productos bio, si esa inversión en libros, incluso a la hora de pensar en precio, a la hora de gastar, a la hora de ir a una librería, la entendemos igual o si las nuevas generaciones la están entendiendo igual. Pero antes, Marie-Laure. Sí, yo creo que hay dos, como dijeron ustedes, hay dos aspectos muy importantes. Es el aspecto, digamos, de inteligencia y también el nivel humano.
O sea, la lectura te permite desarrollar la memoria, aptitudes cerebrales como la imaginación, la creatividad, pero también la inteligencia y sobre todo la inteligencia emocional. Poder identificarte a los demás y también es, claro, una fuente de conocimientos, de sabiduría, de cordura también. Y esto no tiene precio. Edgardo. Sí, yo creo que la lectura amplía los límites del lenguaje de cada uno. Y si el lenguaje, como se decía, el lenguaje representa los límites del mundo, ¿no? Porque la experiencia humana no puede ir más allá de su propio lenguaje, entonces poder ampliar el lenguaje es poder ampliar las representaciones, poder ampliar nuestra conciencia, poder ampliar nuestro inconsciente. Es decir, que es absolutamente determinante de lo humano, ¿no? Evidentemente, si ese lenguaje se restringe, estamos más en problemas, ¿no? ¿Dirían entonces que el que adquiere más hábitos de lectura también tiene más herramientas para decodificar el mundo, para acercarse a la realidad, para empatizar más con el otro, para ser más tolerante, José María? Por supuesto que sí, yo creo que eso resulta indudable, pero a ver, si introducimos la historia, igual estas afirmaciones tan rotundas se nos pueden ir un poco de las manos. Vamos a matizar, venga. Pensemos, por ejemplo, que Sócrates detestaba la lectura, porque, entre otras cosas, mataba la memoria. Bien, la lectura es una cosa relativamente reciente. Es un fenómeno histórico que nace, en el fondo, con la imprenta, porque antes quienes tenían acceso a la lectura eran los monjes, por ejemplo, los que estaban en los monasterios y que tenían algunos manuscritos. Es decir, que la lectura, y como fenómeno de masas, es algo muy, muy, muy reciente. Bien, a partir de ahí surge la lectura, y además la lectura temporal, la que hace que uno lea un libro de 300 páginas. Hoy todo eso se ha fragmentado. La última evolución de la tecnología lo que ha traído es múltiples y casi infinitas fragmentaciones de audiencias, por ejemplo, de los medios de comunicación, sin ir más lejos, pero también ha fragmentado nuestra capacidad de lectura. Es verdad que hay infinidad de distracciones, que suena el móvil, que viene una alarma, que en la televisión ocurre no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Esto es bueno o esto es malo? Yo creo que todavía estamos en una fase de desconcierto y que habrá que dejar pasar un poquito más de tiempo antes de pensar si efectivamente estamos ante consecuencias más negativas que positivas de las pantallas frente al papel. Quizá la única constatación, la única certidumbre es que va a haber consecuencias. Es decir, que el cambio es tan brutal que consecuencias va a haber. Otra cosa es ya cómo las vayamos valorando, ¿no? Está viendo. Es decir, que la tecnología, cuando digo tecnología me refiero en sentido amplio, efectivamente, porque la tecnología era también la imprenta de Gutenberg, que ha dado origen a la lectura lineal, porque antes la gente escuchaba. Fundamentalmente era el oído lo que funcionaba, desde los juglares medievales pasando por los de la plaza de Sema el Efna en Marruecos. Bueno, esto cambió completamente con la imprenta, se generalizó, se convirtió en lectura de masas en el siglo XX prácticamente, es más, con el libro de bolsillo en los años 60. Y hoy otra vez asistimos a otra transformación. ¿Cuáles van a ser todas las consecuencias de ellos? Todavía yo creo que no lo sabemos. Estamos en fase de experimentación con nosotros mismos. ¿Creen que los libros son el antídoto a las pantallas en nuestra sociedad actual, Claudia? Yo creo que... ¿Hay que verlo como un antídoto o no? Yo creo que no. ¿Hay complementariedad posible? Yo creo que la complementariedad hay que construirla como sociedad, ¿no? Porque definitivamente es imposible ir contra la tecnología, que además la evolución del libro, como bien estábamos comentando hace un momento, está articulada al desarrollo tecnológico, es decir, con la imprenta hemos desarrollado y el libro, digamos, ha tenido un impacto, o ha tenido una evolución. Entonces ahora, en la época digital, esto nos brinda la posibilidad de dar otro giro, digamos, a la evolución del libro, y entonces nos da la posibilidad también de diversificar los formatos del libro, ¿no? Entonces, esa complementariedad hay que construirla como sociedad, hay que construirla desde la educación, pero también desde las políticas públicas, ¿no? Mariló. Sí, yo diría que hoy en día son como un contrapunto, son como dos pesas que se equilibran. Lo hemos visto con la pandemia de la COVID, que la gente está harta de las pantallas
Y hubo un repunte, aunque ahora ya ha pasado, pero hubo un repunte de las ventas en las librerías o de las ventas de libros por Internet. Y eso nos indica también que siempre vamos a necesitar la lectura, siempre vamos a necesitar el libro, porque nos ancla en la realidad, nos ancla en la materialidad de doblar páginas. No es igual que deslizar una pantalla. Esto te permite desarrollar el recorrido de la memoria, construir conocimientos. El libro objeto, no sé si podemos decir que corre riesgo de desaparecer, Edgardo, con la llegada de las nuevas tecnologías, o que hay elementos como, por ejemplo, la creatividad en las nuevas ediciones, la estética de esas ediciones, que pueden ir refundando la importancia del libro como objeto. ¿Cómo lo ve? Yo creo que el libro en papel de acá a un siglo va a desaparecer. Uy. Es decir, ¿no? Perdón, el primero que me va a matar es mi editor. Pero está bien, bueno, claro, pero digo, hay que confrontar. No, pero pensemos, nadie más anduvo en caballo desde el automóvil. Es decir, el caballo quedó reducido a muchas otras prácticas, pero no a los carruajes que surcaban la ciudad. Por hacerle un poco de abogado del diablo, le diré que hay, de repente los vinilos se vuelven a poner de moda y de repente abren un montón de tiendas de vinilo donde hay... No sé, por hacer de abogado del diablo. Pero porque los vinilos tienen una tecnología que para los melómanos, por ejemplo, nunca fue lo mismo escuchar un vinilo que escuchar un cassette o escuchar después un MP3. Y románticos del papel también hay, ¿verdad? Seguramente. Y hay gente que pasea en carruaje en una ciudad. Es decir, me parece que ahora, en términos masivos, yo creo que... Y eso no es grave, porque creo que el libro es un invento que va más allá de su soporte. Sí. Es decir, ¿no? Es decir... Una novela, si pensamos libros, rápidamente decimos libros de qué, una novela, un ensayo académico, depende. Y lo otro que no está en juego tampoco es la lectura, me parece, ¿no? O sea, leer, como decía él, claro, siempre hemos leído. La cuestión es cómo, ¿no? Yo creo que la transformación y el combate es en los modos. ¿Cómo va a ser el libro? ¿Cómo va a ser la lectura? Y eso sí ya se está transformando de una manera flagrante, creo decir, ¿no? Lo que hablábamos un poco off the record de la concentración, de un montón de cuestiones, del desarrollo, ¿no? De la brevedad. Evidentemente no es lo mismo el razonamiento que uno puede tener en un tweet que el razonamiento que da leer un ensayo de 20 páginas. Vamos hacia la cultura de titulares, todo mascadito, todo papilla, relato corto y pasar rápido a lo siguiente. ¿Esto es el futuro, José María? No necesariamente, esto es el presente. Claro. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los informativos de televisión, muchas veces, ¿no? Hay reglas de que una cara no salga hablando a pantalla más de 5 segundos. Lo conocemos bien, los que trabajamos en el negociado. Bueno, no aburrir, efectivamente. Entonces, yo tampoco confrontaría pantallas con papel. Yo creo que uno puede leer perfectamente en una pantalla. Por ejemplo, yo leo los periódicos en una pantalla, ya no en papel hace mucho tiempo, pero sigo leyendo el formato del papel. Quiero decir que a mí lo que me interesa es leer el periódico al viejo estilo en la pantalla, pero en un PDF. ¿Por qué? Porque todavía no has superado la jerarquización de la información y la organización del mundo que te ofrecía un periódico cada 24 horas hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa en este punto, pero enseguida volvemos para seguir hablando de lectura a propósito del Día Mundial aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. L'impératrice. Kif No Beat. MC Solar. La nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des uppercuts. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Jessie B. J'ai pas besoin de phonème, mais du crédit tous les jours ça pomme. J'avance sans reculer, tu me traites comme un bébé sans te mentir chérie ça pomme. Ne sois pas étonné que je prenne de l'avance car tes je t'aime m'ont laissé des pannes. RFI.
Esta semana hablando de libros y lectura, un programa que da un respiro, ¿no? Que nos saca un poco de la actualidad de trazo grueso, con 4 invitados muy solventes en el mundo de las letras, como son José María Martínez, director del Instituto Cervantes aquí en París, Claudia Pardo, profesora de literatura en la Universidad de Orleans, Marilor Sara de la Bessier, doctora en estudios latinoamericanos, y Edgardo Scott, escritor. Este año, este día del libro, llega a la vez que los 10 años de la muerte de la gran figura de Gabriel García Márquez, ahora con su libro póstumo, que por cierto tengo aquí. En agosto nos vemos. No sé si quería comentar algo, José María, sobre García Márquez. Bueno, yo lo que quería comentar básicamente es una noticia, Sí. porque por supuesto sobre García Márquez ya hay poco que decir. Bueno, siempre se seguirá diciendo mucho, pero yo tengo poco que decir, simplemente que es uno de los grandes maestros de la literatura, ¿no? Y es que García Márquez, como todo el mundo sabe, vivió largas temporadas en París, tuvo casas en París, tenía su biblioteca en París, y esa biblioteca pasará a formar parte del Instituto Cervantes de París en el otoño. Bueno, pues muy importante la noticia. Y aprovecho para comentar, ahí en esa biblioteca, por ejemplo, había muchas de sus obras, tanto en francés como en español, y también algunos que podríamos catalogar de raras y curiosas, como una traducción al búlgaro publicada en La Habana, una traducción al ruso publicada en Barcelona, por ejemplo. Pero para mí lo más significativo es otra cosa. Y es que la mitad prácticamente de los libros que García Márquez tenía en París era la viejísima y celebérrima colección Clásicos Castellanos, donde estaban prácticamente todos los grandes autores del siglo de oro. Es decir, una vez más, esto probaría que los grandes escritores del boom conocían a fondo a los escritores del siglo de oro, y para ellos, desde Góngora hasta Lope de Vega, pasando por supuesto por Cervantes, eran las lecturas habituales. Edgardo, no sé si quería agregar algo más. Sí, revalidar eso seguramente, ¿no? Y ese es otro cambio que tenemos entre los escritores de mi generación y las generaciones que vienen, ¿no? Como la falta de esa tradición, ¿no? Pues ya que está hablando José María de lugares de libro, vamos a hablar de esos lugares, tanto de ferias como de librerías, porque no sé si en tiempos de pedir cosas por Amazon, no sé si hay que reivindicar precisamente a las librerías, a rebuscar, a conversar con los libreros, a comprar libros. ¿Qué les parece o qué les evoca la librería como lugar para comentarlo precisamente a propósito del Día del Libro? Como escritor, Edgardo. Bueno, para nosotros las librerías son siempre como las jugueterías para un niño, digamos, ¿no? Así que Con lo que me ha dicho antes del papel, creía que me iba a decir un lugar en vías de extinción. Es un lugar en vías de extinción, pero eso no quita que sea un lugar maravilloso. Y más las librerías de viejo, ¿no? Acá que estamos en París, que están los buquinistas, ¿no? También. Sí. En tiempos de Amazon hay que subrayar, ¿no? La importancia que tienen, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, todavía no me adapto a Amazon. De hecho, le pido a un amigo que lleguen las cosas a la casa de él, porque no hay nadie que las reciba en mi casa. Pero digo, me parece que las librerías, la figura del librero, otra especie en extinción. Exacto. Como se dice en el mundo editorial, que a veces agotan ediciones, ¿no? Es decir, la figura del que sabe identificar al lector y las tipologías de lectores. Hay algo que me parece, no sé qué segmentador digital va a poder lograr, qué inteligencia artificial va a poder lograr, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Mariló. Bueno, yo tengo un ejemplo concreto. En mi ciudad, por ejemplo, había una librería muy grande con digamos, libros muy eclécticos, y hay un sector que se está desarrollando mucho, es por ejemplo la librería infantil. Y la misma librería abrió otra de literatura infantil. Es decir, que sí necesitamos las librerías y a los libreros también. Quizá ninguna inteligencia artificial pueda suplantar a los libreros. No sé si la avasalladora inteligencia artificial pone en peligro el acto de la creación. ¿La literatura artificial puede provocar un cataclismo cultural o estamos lejos de ver eso, José María? Yo creo que eso hay que regularlo. Vamos a ver, un cuchillo sirve para trabajar en la cocina, cortar el pan, pero sirve también para matar. Los cuchillos no se deben utilizar para matar. La inteligencia artificial será sumamente útil, y además para las profesiones más cualificadas, pero no tiene que servir para matar la cultura y para matar la creatividad. Luego eso habrá que regularlo. El Parlamento Europeo ya ha empezado a hacerlo. Tenemos una primera
primera ley. Eso va a seguir creciendo. Nosotros mismos en el Instituto Cervantes tenemos un proyecto para los próximos meses con la inteligencia artificial, tanto con el Don Juan como con Don Quijote y Sancho. Yo creo que es irrenunciable, pero al mismo tiempo hay que limitar las consecuencias. Todo puede servir para el mal o para el bien y tenemos que autorregularnos. Claudia. Yo creo que no hay que perder de vista que la lectura tiene también una dimensión de comunicación social, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la relación con el librero, la relación de persona a persona para compartir la lectura es importante, es fundamental. Porque si no la lectura pierde trascendencia en realidad. Entonces, la dinámica que generan, por ejemplo, las librerías generando discusiones, presentaciones, hay un impacto en la comunidad, ¿no? Entonces, eso yo creo que no hay que perder esa esencia de la lectura como un acto social de comunicación. El 68% de la población española, poniendo un ejemplo, lee en su tiempo libre, según un último informe sobre hábitos de lectura en España. Quizás la pregunta sea, y se la traslado, ¿cómo atraemos a ese tercio de la población que afirma y dice que nunca lee? Si se puede hacer algo, a lo mejor me dicen ustedes que no se puede hacer nada. Por cierto, que las cifras siempre salen mejor en mujeres. Estudio por estudio se dice que las mujeres leen mucho más que los hombres. No sé si también tienen una lectura respecto a ello. Edgardo. Sí, yo creo que leemos todo el tiempo. Vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Es decir, que no sé si existe ese tercio que no lee. En todo caso, porque finalmente también las pantallas han hecho que todo el tiempo estemos leyendo. Sí. Digamos, o vemos... Es más, hay que incluir en la idea de lectura la idea de imagen, que creo que es muy importante, ¿no? Farocchi decía, desconfiar de las imágenes, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno ve una imagen, en realidad uno también la lee. Entonces ya lo sabían desde el medioevo. Entonces, quizá la cuestión es cómo capacitar, en esto creo que es clave los maestros, por ejemplo, ¿no? Es decir, los maestros incluso de escuelas primarias, es decir, ¿cómo vamos a enseñar a leer una pantalla? Porque evidentemente la organización de la información no es ya la de un periódico, la de un diario o la de un libro, ¿no? Es decir, la cuestión es cómo capacitarnos de cómo se lee una pantalla. Y parece claro que una pantalla, por la pesadez que supone, no nos va a dar el nivel de profundidad que el papel. Es mucho más pesado estar frente a una pantalla. Esa es la cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos aprendido que la brevedad, ¿no? y el impacto es parte de la lógica de este primer momento histórico con las pantallas. ¿Seguirá siendo así? No lo sé. Porque eso sí modifica después la conciencia, la sensibilidad y todo, ¿no? Entonces, ahí me parece que está el debate, creo. Me gustaría hacer una ronda de recomendaciones de lectura. Aprovechando que el día 23 de abril es el Día Mundial del Libro, vamos a hacer unas recomendaciones para los oyentes y espectadores de En Primera Plana. José María. Pues yo empezaría recomendando un clásico que aparentemente puede resultar sorprendente, que es Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe de Octavio Paz. Vamos a ver, yo me podría preguntar, ¿y a mí qué me importa un libro sobre una monja poeta del barroco mexicano de finales del siglo XVII? Bueno, lean ese libro, merece la pena. Eso es un análisis apasionante que se lee como si fuera una de las mejores novelas de ficción, solo que es un análisis literario y de todo el conjunto de una sociedad verdaderamente apasionante. Y ya que estamos en París, recomendaría los diarios de Julio Ramón Ribeiro, que además tienen una peculiaridad, creo que lo hablábamos antes los invitados en privado, y es que como muchos otros autores latinoamericanos se vinieron a escribir a París, pero luego su mundo seguía en su país. Seguían hablando de su país, se casaban con mujeres de su país, sus amigos eran otros escritores de su país, seguían pendientes de los premios y de las publicaciones de su país, etcétera, etcétera. A mí esto siempre me ha parecido sorprendente y Julio Ramón Ribeiro es un ejemplo claro de todo esto. Y por último, y para salirnos un poco del campo tradicional, recomendaría La Casa de Paco Roca. La Casa es una novela gráfica, es un cómic. Paco Roca es uno de los grandes autores de cómics españoles. Tiene un dibujo limpio, claro, clásico, y esta es una historia intimista en la que se muere el padre que ha estado construyendo casi con sus manos a lo largo del tiempo, de los años, una casita en el campo, sus hijos la heredan y no saben qué hacer con ella. Quieren venderla, pero poco a poco se van encariñando con la casa, la van arreglando, etcétera, etcétera. Es una historia íntima, privada, personal, pero entrañable. Pues quedan ahí todas esas saco de recomendaciones. Claudia.
Bueno, ha sido un poco difícil seleccionar, pero bueno, yo recomendaría, pensando, por ejemplo, en los nuevos lectores o en los lectores jóvenes, Nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez, de la escritora argentina. Es una novela fantástica, juega mucho con el género del horror, de fantástico, pero también con una profundidad histórica importante. Luego recomendaría un libro de cuentos que se llama Nuestro mundo muerto, de la escritora boliviana Liliana Colanzi. La literatura boliviana no es muy conocida, pero esta autora está circulando tanto en España como en Estados Unidos y en toda América Latina, y es parte de este movimiento de mujeres escritoras latinoamericanas del momento. Luego, dos clásicos que para mí son fundamentales. Uno que está entre el límite del arte y la poesía, que es Artefactos, de Nicanor Parra. Y el increíble Ficciones, de Jorge Luis Borges, que a mí me ha volado la cabeza. Estoy completamente de acuerdo. Marilor. Bueno, yo tengo unas recomendaciones que también abarcan la literatura infantil, porque yo creo que hay que interesarles a los niños desde la más temprana edad al objeto libro. Hay uno que me gusta mucho que se llama Me aburro. Es una serie que se llama Las emociones de Gastón, porque para leer hay que tomar el tiempo de leer, de reflexionar, de perderse el tiempo al final. Entonces es una serie que está bien hecha, con ilustraciones muy bonitas y que les permiten a los niños descubrir la lectura. Además y el lenguaje de las emociones, que es una parte tan enorme de la literatura. Entonces, muy interesante esta serie, y les enseña a imaginar, soñar y a dominar también sus emociones con ejercicios de sofrología. Es interesante esta creatividad de las editoriales hoy en día. Otro es, porque me gusta mucho la poesía y me gustaría que se leyera más poesía, es un libro desconocido, bastante desconocido, de Pablo Neruda, para volver a leer los clásicos. Es el libro de las preguntas. Es un libro muy profundo, muy sencillo, a la vez muy breve, pero también muy, muy profundo. Edgardo, me queda un minutito, así que resumiendo, ¿qué recomendaciones? Bestiario, de Julio Cortázar, que se cumplieron ahora 110 años de su nacimiento. Y recomiendo el libro de mi mujer, que acaba de salir, pues de Ariana Harwitz, que es Perder el juicio, que acaba de salir. Pues muy interesante. No sé qué les evoca el Día del Libro, porque en sus países hay mucha tradición. Recordemos la importancia de esta fecha en San Jordi, en Barcelona, en varias ferias de libro en América Latina, en Buenos Aires, en México. La de Guadalajara es un poco más tarde. Pero no sé si tienen muchos recuerdos. Me quedo ya sin tiempo. ¿Lo van a celebrar? Sí. Sí, claro. Sí lo van a celebrar. Claudia, sí que me dicen que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues les deseamos desde aquí, desde En Primera Plana, muy buenas lecturas, que celebren este 23 de abril y les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchas gracias.